Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, seguimos con herencia. Habíamos visto en la clase pasada lo relativo a las leyes de Mendel y habíamos hablado de sus tres leyes, la ley de uniformidad, la ley de segregación y la ley de independencia. Vamos a ver ahora los casos en que se realizan cruzamientos y que no siguen estas leyes. Acuérdense también que cuando repasen esto de algunos libros, las dos primeras leyes de uniformidad y de segregación las pueden encontrar como fundidas en una sola ley, entonces ahí les va a hablar el autor de primera y segunda ley de Mendel, nada más. La herencia mendeliana se basa en una dominancia completa. Eso es lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, si tenemos un gen determinado que da color en una flor, supónganse, con un alelo A dominante que da color amarillo y un alelo A recesivo que da color verde, por ser A dominante vamos a decir, como está escrito, que A domina sobre A minúscula. Es decir, en ese cruzamiento todas las flores van a ser de color amarillo. En los ejemplos que vamos a ver ahora, de herencia que se llama no mendeliana, no significa que se contradigan las leyes de Mendel, sino que son cruzamientos que no siguen ese tipo de herencia simple basada en dominancias que son las que estudió Mendel. La herencia no mendeliana es un tipo de herencia que no sigue entonces el modelo de dominancia completa. Cuando Mendel hizo sus estudios, no se sabía nada sobre la naturaleza física de los genes ni de los cromosomas. Muchos años después, cuando los científicos descubrieron que los cromosomas son importantes y los vehículos de la herencia, se puso claro de que había muchos más rasgos y por lo tanto muchos más genes que cromosomas. Sabemos ahora que los genes son parte de los cromosomas y que cada cromosoma contiene muchísimos genes. Todos estos conocimientos fueron los que dieron lugar a poder explicar modelos distintos que no seguían entonces esa dominancia completa. Vamos a ver como ejemplos el ligamiento, la dominancia incompleta, la codominancia, alelos múltiples, herencia ligada al sexo, epistasis y determinación genética del sexo. Cuando hablamos de ligamiento, estamos hablando de qué pasa con los genes que están en un mismo cromosoma. Cuando la clase pasada hablamos de la tercera ley de Mendel, la ley de la independencia, hacíamos la salvedad de que siempre y cuando los genes eran independientes, siempre y cuando no estén en el mismo cromosoma. ¿Por qué? Porque los genes del mismo cromosoma tienden a heredarse juntos. El concepto de ligamiento dice entonces que dos loci están ligados cuando se encuentran sobre el mismo cromosoma. Incluso todos esos loci que se encuentran sobre un mismo cromosoma suelen llamarse un grupo de ligamiento. Ahora, cuando los loci estén más alejados, es más probable que a veces puedan separarse porque se produce un sobrecruzamiento y una recombinación. Entonces ahí dejarían de heredarse juntos.
Uno de los primeros pares de genes ligados que se descubrió fue en las plantas de chícharo de olor, es una especie distinta a la que estudió Mendel. Hay un gen que genera el color de la flor, que puede ser morada o roja, y un gen que da la forma del grano de polen, que puede ser redondo o alargado, es lo que tenemos en la diapositiva. Se transmiten en el mismo cromosoma. Por lo tanto, los alelos de estos genes se distribuyen juntos en la meiosis y se heredan juntos. En el dibujo vemos que en el cromosoma, en el par de cromosomas homólogos de arriba, el gen que da el color morado, el alelo que da el color morado, P mayúscula, está en el mismo cromosoma que el alelo que da la forma alargada del grano de polen, L mayúscula, mientras que en el otro homólogo tenemos los otros alelos, el alelo que da color de la flor rojo, que es recesivo, está junto con el alelo que da la forma redonda del grano de polen, que también es recesivo. Por lo tanto, es muy probable que los gametos que produzca esta planta tengan alelos morado y largo o bien alelos rojo y redondo. Este modelo entonces de herencia no cumple la ley de distribución independiente que habíamos visto. ¿Por qué? Porque los alelos de color de la flor y de la forma del polen no se distribuyen de forma independiente uno del otro, sino que siempre quedan juntos en la meiosis. Una pregunta que uno puede hacerse es, pero bueno, ¿se pueden producir igual nuevas combinaciones en los alelos ligados? Y la respuesta es sí. Cuando más alejados están los dos loci que están ligados, o sea, en un mismo cromosoma, acá ponemos un ejemplo B larga y B corta, más probable es que se puedan separar si se produce un sobrecruzamiento y una recombinación. Aunque tienden a heredarse juntos, los genes del mismo cromosoma no siempre se quedan juntos. Si se hace una fecundación cruzada de dos plantas de chícharos de olor, de los que hablamos, con los cromosomas característicos que vimos, serían de esperar que toda la descendencia tuviera flores moradas con granos de polen alargados, que eran los dominantes, o bien flores rojas con granos de polen redondos, en el caso de recesivos. Sin embargo, en la realidad se suelen encontrar en los cruzamientos algunas plantas en que los genes del color y la forma del polen se heredan como si no estuviesen ligados, por ejemplo, flores moradas y polen redondo, o flores rojas y polen alargado. Y entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto se debe justamente a que existen en los cromosomas homólogos cruzamientos e intercambio de partes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de meiosis? Durante la profase de la primera división meiótica, los cromosomas homólogos a veces intercambian partes por crossing over o entrecruzamiento. En casi todos los cromosomas ocurre por lo menos un intercambio entre cada par de homólogos durante la meiosis. Entonces, este intercambio produce nuevas combinaciones de alelos en los dos cromosomas homólogos. Luego, cuando los homólogos se separan en la anafase, los cromosomas que reciben las hijas o células haploides tienen diferentes juegos de alelos que la célula original.
Vamos a repasar todo este proceso. Empieza la meiosis, sería el ejemplo de estas figuras. Habíamos visto que la característica más importante que pasaba en la primera división meiótica, en la profase, era el apareamiento de los cromosomas homólogos. Esos cromosomas ya están duplicados. ¿Por qué? Bueno, porque en la interfase, recuerden también en el periodo S, se produce la replicación del ADN. Por eso cada cromosoma ya aparece con dos cromátidas hermanas. Entonces en esta parte se emparejan los cromosomas. Fíjense que en estos cromosomas y en sus cromátides están indicados los alelos para el color de flor y para el tipo de semilla, morado o rojo y alargado o redondo. Cuando los homólogos se aparean, las cromátides quedan muy cercas y es muy común que entre las cromátidas no hermanas puedan suceder intercambio de partes con un fenómeno que habíamos mencionado, se llama crossing over o intercruzamiento. Entonces, cromátidas no hermanas de los dos homólogos intercambian partes por entrecruzamiento. Sería lo que está indicado en esta figura y ahí se van a intercambiar justo los alelos para el color de la flor. La meiosis sigue entonces avanzando y los cromosomas homólogos se separan en la anafase de esta meiosis 1. En ese momento, una cromátida de cada uno de los homólogos contiene parte del ADN de una cromátida del otro homólogo. Entonces, en ese momento, genes que estaban ligados pueden cambiar esa relación. En esta diapositiva tenemos lo que quedaría al final de la meiosis. Dos de las células haploides hijas recibirán entonces cromosomas intactos y dos reciben cromosomas recombinados, que en este caso son los del centro. Fíjense que ahora está mezclado el color rojo con el tamaño largo de semilla y el color morado con el tamaño redondeado. Vamos a hablar ahora en relación a los cromosomas sexuales, un tema que está también relacionado con lo que vamos a ver más adelante en reproducción, que es los sistemas de determinación sexual, muchos de los cuales son relacionados con los cromosomas o los genes. Es un sistema biológico que determina el desarrollo de las características sexuales de un organismo. En la mayoría de los casos, la determinación del sexo es genética, o sea que machos y hembras tienen diferentes alelos y a veces diferentes genes que van a especificar la morfología sexual que tengan. Hay también animales en los que se presentan cambios cromosómicos y muchos casos en que el sexo está determinado no genéticamente en forma directa, siempre intervienen genes, pero se ven variables ambientales como la temperatura o variables sociales relativas a la población que van a determinar si los individuos, que normalmente son hermafroditas, van a convertirse en hembras o en machos. Para el caso de la determinación génica del sexo, el mismo no viene determinado por un cromosoma, sino por una serie de genes.
Estos genes corresponden a una serie alélica en donde, por ejemplo, el masculino M es dominante frente al hermafrodita H y hermafrodita es dominante frente a femenino, por ejemplo. O sea que existen genes determinantes del sexo, pueden ser más de uno, no es un cromosoma específico, y esos genes incluso puede ser que no estén en un cromosoma sexual. Es un sistema, por ejemplo, habitual en plantas, y ahí tendremos un ejemplo en que, por ejemplo, machos serían los que presentan genotipos MM, MH y MF, o sea que ese gen de esa serie alélica, M es dominante sobre hermafrodita y sobre femenino. Hermafroditas serían los de el genotipo HH y HF, o sea que hermafroditas dominantes sobre hembra, y las hembras únicamente serían genotipos FF, como si fuera un gen recesivo. En el caso de la determinación genética del sexo, el sexo de un individuo está determinado por un par especial de cromosomas. En este caso, dentro de la determinación genética, vemos un sistema que se llama XY. Hay un par de cromosomas sexuales especiales. Las hembras tienen dos cromosomas sexuales idénticos, llamados cromosomas X, mientras que los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. En los organismos en que los machos son XY y las hembras son XX, el cromosoma sexual que lleva el espermatozoide es el que determina el sexo en el embrión. ¿Por qué decimos que es el padre el que determina el sexo en el sistema XY? Bueno, aquí tendríamos el ejemplo de una fecundación. Los óvulos todos tienen un cromosoma X producido en el proceso de la meiosis, mientras que en el caso de los espermatozoides hay un 50% que lleva un cromosoma X y otro que lleva un cromosoma Y. Cuando se produce la fecundación, tenemos un 50% de probabilidades de que esa descendencia femenina y el otro 50%, la que se une con espermatozoides que llevan un cromosoma Y, de que sea una descendencia masculina. Este es otro caso de determinación genética del sexo por cromosomas, pero es un sistema que se llama X0, donde existe un solo cromosoma sexual. El individuo XX es de un sexo, generalmente hembra, y el X0 del otro, que puede ser macho. Este cero indica ausencia de cromosoma Y. A consecuencia de ello, las hembras tienen número par de cromosomas y los machos número impar. El sistema X0 se da en algunos insectos, como grillos, cucarachas, saltamontes. El de abajo es un sistema parecido, el Z0, es similar entonces al anterior, pero es como al revés, ¿no? El número par de cromosomas es macho, se le suele denominar ZZ, y las hembras son Z0. Se encuentra esto, por ejemplo, en un nematode muy común, Caenorhabditis elegans. En este caso, la determinación del sexo no depende de la presencia de cromosomas sexuales. Se da en insectos sociales, como hormigas, abejas, termitas, pero el número de cromosomas determina el sexo. Los machos y las hembras tienen entonces diferente constitución cromosómica. Por lo general las hembras son diploides, generadas por fecundación,
y los machos son haploides generados por partenogénesis seguida de mitosis. La partenogénesis, que ya vamos a ver cuando hablemos de reproducción, es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales no fecundadas. En el gráfico tenemos el caso de las abejas. Fíjense que entonces las hembras son diploides y los N igual 32 y los machos son haploides. En este caso las hembras producen óvulos que pueden seguir dos caminos. Por un lado, reproducirse sin fecundarse, o sea, por partenogénesis y dar machos, que por lo tanto van a ser haploides, van a tener la mitad del número de cromosomas. Y por otro lado, ser fecundadas, esos óvulos, por espermatozoides que van a producir esos machos haploides, y producen hembras que van a ser diploides con 32 cromosomas. En el caso de la determinación ambiental, los individuos se ven influidos por variables del entorno: temperatura, el fotoperíodo, su duración del día, el tipo de nutrición, la densidad poblacional, la composición iónica del ambiente. Y de acuerdo a esto pueden desarrollarse en machos o en hembras. Otro tipo de determinación del sexo es la que es influida por factores de la sociedad que integran esos animales. Se ha observado, por ejemplo, en anfibios, reptiles y en varias especies de peces. En estos peces, conocidos como peces payaso, que viven en arrecifes de coral, se produce un fenómeno que se llama hermafroditismo secuencial. Es una estrategia reproductiva única dentro de los peces, que se muestra principalmente en especies de peces que viven entonces en entornos de arrecifes de coral. Profundizando el motivo de por qué pasa esto, se pudieron conocer en los últimos años sus componentes genéticos. En general, estos peces viven en grupos pequeños, en torno a una anémona con la cual tienen relación, siendo resistentes a las descargas de los nematocistos de esas anémonas, y el grupo está formado por una hembra dominante, que es la de mayor tamaño, un macho que le sigue, que no es dominante, pero es el macho que va a tener cría con esa hembra, y después una serie de individuos que no están diferenciados sexualmente. Los peces teleósteos en general muestran una gran variedad de sistemas de determinación del sexo, posiblemente por la gran cantidad de estrategias reproductivas que tienen, sobre todo los que cuidan de la cría. Y entre estos, este hermafroditismo funcional es una estrategia que se encuentra en 27 familias, en 7 órdenes de teleósteos. En el hermafroditismo simultáneo, los individuos poseen gónadas masculinas y femeninas completamente funcionales, mientras que en el hermafroditismo secuencial, como en este caso, los peces cambian de sexo en algún momento de su vida, ya sea de macho a hembra o de hembra a macho. Los factores que inducen ese cambio de sexo varían con las distintas especies. A veces depende del tamaño y eventualmente todos los peces de la población cambian de sexo, o a veces está mediado socialmente. En el caso de los peces payaso que tenemos en la foto, el cambio de sexo parece estar controlado socialmente, es decir, el macho no cambia de sexo cuando alcanza cierto tamaño, pero sí cambia de sexo después de la desaparición de la hembra.
Estos peces payaso pertenecen a un grupo de peces que se llama labri, de una familia, y empiezan su vida como hembras, pero pueden cambiar de sexo más tarde y se convierten en machos. Este es un proceso que dura aproximadamente entre 10 a 20 días en completarse. En este gráfico tendríamos entonces la hembra que encabeza el grupo, dominante, el macho, que es el que se va a reproducir, están indicados como la pareja reproductora, y después una serie de individuos que van variando en tamaño, que son indiferenciados sexualmente. Cuando el grupo social que veíamos en esta primera imagen pierde la hembra dominante, el macho más grande se transforma en hembra fértil en aproximadamente 10 días. Los machos comienzan muy rápido esta transformación, primero modifican su color y muestran comportamientos masculinos. Después de pasar esto, uno de los grupos indiferenciados se transforma en macho maduro y va a ser el que forme la nueva pareja reproductiva, mientras que los demás siguen siendo todavía un grupo con posibilidad de convertirse y entra normalmente otro juvenil más a ese grupo social. Bueno, este sería un ejemplo entonces dentro de la familia Labrie. Hay muchos ejemplos, hay otros de peces de cabeza azul que es al revés, son todas hembras y se convierten en machos. Esto va variando. En este pez payaso, todos los alevines cuando nacen son machos, pero tienen la capacidad de convertirse en hembras cuando la situación jerárquica en el grupo lo permite. El ejemplar mayor del clan se convierte en la hembra dominante, o sea que sería un matriarcado, y así se configura la sociedad. Luego pone huevos de forma elíptica, demersales, adheridos al sustrato, que los machos se encargan de oxigenar hasta que nacen los alevinos y al cabo de unas semanas ya se independizan de los padres. Vamos a ver ahora la codominancia. Y en este caso, cuando tenemos un individuo heterocigota, se expresan los dos genes. Es decir, los dos alelos son equipotentes, tienen la misma fortaleza y se expresan ambos fenotipos a la vez en el organismo heterocigota. Por eso anotamos aquí la codominancia, es un modelo hereditario no mendeliano en donde el estado heterocigota no tiene un gen recesivo, es decir, que no se exprese, sino que ambos genes se expresan como si fueran dominantes. Hay muchos ejemplos, en general se lo representa con letras mayúsculas como subíndices. Por ejemplo, en el caso este que está en la diapositiva, para el color de gallinas, tenemos un alelo C sub B que nos da plumas blancas y un alelo C sub N que nos da plumas negras. Cuando estas dos gallinas se cruzan, vamos a obtener en los heterocigotas, que serán C sub N, C sub B, una gallina de tipo bataraz, es decir, en el cual se expresa el negro como dominante y también se expresa el blanco, por eso aparece con manchas blancas y negras. También se da esto, por ejemplo, en vacas blancas y otras marrones que al cruzarse dan individuos que tienen partes blancas y partes manchadas color marrón. ¿Qué les parece a ustedes
si este cruzamiento fuera o siguiera las leyes de la dominancia simple de Mendel. Uno esperaría que la descendencia fuera toda negra. Sin embargo, la descendencia tiene partes negras y partes blancas. Mencionamos que obteníamos una gallina que se llama bataraza, si tiene mezcla de color negro y color blanco, pero con manchones. Los dos fenotipos se ven. Pero ¿qué pasaría si esa gallina fuera gris? ¿Sería también una codominancia? Respuesta a la pregunta anterior sería no es una codominancia, es una dominancia incompleta. Este es un tipo de herencia en el cual el alelo dominante no es totalmente dominante frente al alelo recesivo y entonces tenemos un fenotipo mezclado, intermedio. O sea, en la codominancia se expresan los dos fenotipos. Teníamos una vaca marrón y blanca o una gallina con manchas blancas y manchas negras. En este caso va a haber una mezcla de las dos cosas. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Esta es una flor que se llama Don Diego de Noche, en la cual tenemos, flores rojas y flores blancas, y cuando los cruzamos en la F1 son todos heterocigotas y dan un color rosa. Existe entonces un fenotipo mezclado en el heterocigota. Entonces, en esta flor, el Don Diego de Noche, el gen que determina el color en la flor tiene dos alelos. Y hay una gama de dominancia. El color de los heterocigotas es intermedio, por eso se lo suele llamar también dominancia intermedia. Si uno hace el cruce de los individuos de la F1, es decir, todos los heterocigotas, obtenemos de nuevo algunos individuos blancos, otros individuos rojos, los que sean homocigotas para el alelo rojo o para el alelo blanco, y después los heterocigotas que nos van a dar una gama de el rosa. No confundir entonces con la codominancia. En la codominancia se expresan los dos fenotipos, mientras que en la dominancia incompleta hay una mezcla en los heterocigotas de los dos fenotipos que tienen los homocigotas, tanto el dominante como el recesivo. Se los puede llamar a estos, como está en el gráfico, homocigotas contrastantes rojos y homocigotas contrastantes blancos. Otro ejemplo de dominancia incompleta lo tenemos en la textura del pelo en los seres humanos. En este caso, la textura del cabello está influida por un gen que tiene dos alelos que no son completamente dominantes. Le podemos llamar para la gráfica C1 y C2. Una persona con dos copias del alelo C1 tiene el cabello rizado. El que tiene dos copias del alelo C2 tiene cabello lacio, y los heterocigotas, en los cuales tenemos una copia del alelo C1 y una del alelo C2, tienen cabello ondulado. Si dos personas de cabello ondulado se casan, pueden tener hijos con cualquiera de los tres tipos, porque justamente en ellos tenemos los dos tipos de alelos, con una probabilidad de
un cuarto cabello rizado, medio cabello ondulado y un cuarto de cabello lacio, que sería lo que se puede observar de ese cuadrado de Punnett donde está hecho el cruzamiento. Vamos a ver ahora la herencia ligada al sexo. Hablamos de esto cuando hay genes responsables de determinados caracteres que están ubicados en los cromosomas sexuales. Es un caso de ligamiento, porque bueno, todos esos genes se van a transmitir de acuerdo a dónde vayan los cromosomas sexuales y de acuerdo a cómo sea la determinación del sexo, si la hembra tiene 2X, si el macho tiene una X y tiene una Y, etc. Bueno, vamos a ver el caso de los cromosomas sexuales de mamíferos. Habíamos hablado de un sistema XY. El cromosoma X es mucho más grande y el cromosoma Y es más pequeño. Igual una parte de ambos cromosomas, que es la que está marcada en naranja, que se llama segmento homólogo, es justamente un lugar de ambos cromosomas que tienen alelos de genes homólogos. Y por eso estos cromosomas X e Y se aparean durante la meiosis, el comienzo. El resto del cromosoma, tanto del X como del Y, se llama segmento diferencial de cromosoma X o Y y tiene genes que están exclusivamente en cada uno de ellos. En muchas especies de animales, el cromosoma Y tiene algunos genes. En los seres humanos, el cromosoma Y tiene alguna docena de genes, más o menos cerca de 80, muchos de los cuales cumplen una función en la reproducción masculina. El gen ligado más conocido es uno que se llama SRI, que está relacionado con la determinación del sexo. El cromosoma X, por el contrario, tiene más de 1000 genes y algunos de los cuales tienen una función concreta en la reproducción femenina. Casi ninguno de los genes del cromosoma X tiene un equivalente en el cromosoma Y. Ya vimos que la región homóloga era muy chiquita. Incluso genes que son muy importantes, como el del tipo de la visión cromática, genes que determinan la coagulación de la sangre, etc., no son homólogos, es decir, no están representados en los dos cromosomas, en el X y en el Y. Por lo tanto, ¿a qué le decimos herencia legada al sexo entonces? Los genes que se encuentran en un cromosoma sexual y no en el otro están ligados a los cromosomas sexuales. Y en este caso entonces hablamos de herencia ligada al sexo. O sea que esos genes se encuentran o solo en el cromosoma X o solo en el cromosoma Y. Y entonces el tipo de expresividad va a ser distinta. Vamos a verlo. Acuérdense que las hembras son XX y los machos son XY. Entonces, vamos a ver cómo funciona en general esa herencia ligada al sexo. Va a ser distinta en las hembras XX que en los machos
XY. ¿Por qué? Y bueno, porque las hembras tienen entonces dos cromosomas emparejados, homólogos. Entonces, esos dos cromosomas pueden ser homocigotas o heterocigotas para determinados genes, y para expresarse siguen las leyes normales de dominancia y recesividad. Es decir, el dominante, si está en un cromosoma X en las hembras, da la expresión de su carácter. Si está en los dos también, porque es un homocigota dominante. Y si está en uno solo de ellos, el recesivo es tapado por el dominante, y si el alelo recesivo está en las dos X, recién expresa su carácter. Eso pasa en las hembras. Pero, ¿qué pasa en los machos que tienen un solo cromosoma X? En ese caso, cuando el carácter cae en el cromosoma X, se expresa, no importa que sea dominante o recesivo. ¿Por qué? Porque no hay un cromosoma X apareado en los machos, tenemos X e Y. Entonces, basta con que un alelo determinado caiga en el cromosoma X en un macho para que exprese su carácter. Vamos a ver ahora el caso del daltonismo y la hemofilia para que entendamos mejor este ejemplo. Un caso típico en el hombre de herencia ligado al sexo es el daltonismo. Aquí hay dos alelos, un alelo normal que vamos a llamar C mayúscula y un alelo que es el que produce el daltonismo, vamos a llamar C minúscula. Este daltonismo entonces, como dice en la diapositiva, es hereditario y se transmite por un alelo recesivo. Ese C minúscula es recesivo, que está en el cromosoma X. Si un varón hereda ese alelo recesivo, como tiene un solo cromosoma X el macho, va a tener la enfermedad ligada al cromosoma X, que es el daltonismo. En el caso de las mujeres, para que sufran el daltonismo, van a tener que tener sus dos cromosomas X, el alelo recesivo C minúscula. Si tienen un solo alelo, van a ser portadoras, pero no van a sufrir la enfermedad. En general, un 8% de los hombres tiene defectos en la visión cromática, y entre las mujeres alrededor de un 93% son homocigotas normales para el color, o sea, tienen dos C mayúsculas. 7% son heterocigotas normales, pero son portadoras porque tienen una C mayúscula y una C minúscula, es decir, el alelo dominante y el recesivo, y menos del 0,5% o ahí cerca del 0,5% son ciegas al color. Lo repasamos acá entonces. Daltonismo, herencia ligada al cromosoma X, causada por alelos que se encuentran en cualquiera de los dos cromosomas X. Pensamos que hay un alelo normal, C mayúscula, y un alelo daltónico, C minúscula. C es dominante sobre C minúscula. Veamos aquí qué pasa en el hombre entonces. El hombre, como sabemos, tiene los cromosomas sexuales X e Y. Y para esta enfermedad nos importa qué pasa en el cromosoma X. Entonces podemos tener, arriba de todo, el cromosoma X tiene el alelo C minúscula, que dijimos que es daltónico. Entonces va a sufrir la ceguera a los colores. En el caso de abajo, el cromosoma X tiene el alelo normal del gen que pusimos con C mayúscula y va a tener visión normal.
En el caso de las mujeres ahora, aquí ya tenemos que jugar con las dominancias de los genes. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen dos cromosomas X. En el caso de arriba tenemos los dos cromosomas X con el alelo normal, C mayúscula. Va a ser una mujer de visión normal. En el caso del medio, los dos cromosomas X tienen el alelo daltónico, C minúscula, y va a ser, los casos que dijimos que hay muy bajo porcentaje, de una mujer que sea daltónica. Y en el ejemplo de abajo vamos a tener un cromosoma X con el alelo normal y un cromosoma X con el alelo daltónico. Como el normal es dominante sobre el alelo daltónico, esa mujer va a ser portadora, pero va a tener visión normal. ¿Por qué va a ser portadora? Bueno, porque si tiene hijos con un hombre, como lleva un alelo daltónico, puede ser que un hijo varón de esa familia tenga visión daltónica, se hace ceguera a los colores. Bueno, este es otro ejemplo como para que tengan otro de herencia ligada al sexo en el hombre, que es la hemofilia. Acá hay un factor, un gen que tiene dos alelos, un alelo que tiene las instrucciones para crear un factor coagulante, se encuentra en el cromosoma X, por supuesto, y otro alelo de ese gen que no forma ese factor coagulante. Ese alelo es recesivo, entonces cuando en la hembra están presentes los dos alelos, se produce una mujer normal, no hemofílica, porque el alelo que produce el factor anticoagulante es dominante sobre el que no lo produce. En el hombre es distinto por el hecho que ya venimos mencionando, que el hombre tiene un solo cromosoma X. Entonces, si ese cromosoma X lleva el alelo del gen que no produce el factor coagulante, ese hombre es hemofílico. Y si lleva el alelo del gen que produce el factor coagulante, será normal. Vamos a ver el caso ahora de los que se llaman alelos múltiples. En general, en muchos de los caracteres que encontramos en los animales y en el hombre, no están dominados únicamente por dos alelos, uno dominante y uno recesivo, sino que puede haber más de dos alelos para un gen determinado. El alelismo múltiple, por lo tanto, es un caso de herencia en el cual existen más de dos alelos para un carácter determinado. Y hay varios ejemplos. Vamos a ver sobre todo los del sistema sanguíneo en más detalle y un caso del pelaje de los conejos. Este caso de alelos múltiples se da en los conejos, en los cuales tenemos cuatro alelos para el tipo de color de pelo, un alelo dominante C mayúscula y después un alelo recesivo C minúscula y alelos recesivos que llamamos C sub CH y C sub H, que nos van a dar un pelaje de color chinchilla o un pelaje de tipo Himalaya. Entonces, cuando el conejo tiene los dos alelos dominantes C mayúscula, tenemos el color salvaje. Si los dos alelos recesivos tienen la variedad chinchilla, tenemos el color chinchilla.
Si los dos tienen la variedad H, que es Himalaya, C sub H, van a tener el color Himalaya, y en el caso del homocigota recesivo común, vamos a tener a los albinos. En el caso del sistema AB0 de grupos sanguíneos en el hombre, el responsable de esto es un gen que presenta 3 alelos, de los cuales 2 son codominantes entre sí y a su vez dominan esos 2 sobre un tercero. Entonces, estos alelos son responsables de producir antígenos en los glóbulos rojos. Están ubicados en la superficie del glóbulo rojo. Por el accionar de estos genes, las personas entonces forman anticuerpos del tipo de las glucoproteínas, ¿se acuerdan que estaban en la membrana?, que no contienen. Es decir, estos anticuerpos son proteínas en el plasma sanguíneo que se unen a una glucoproteína cuando se reconocen diversas moléculas o sitios de reconocimiento de carbohidratos. Los anticuerpos hacen que los glóbulos rojos que llevan la glucoproteína extraña se agrupen y se rompan. Los grupos resultantes y fragmentos pueden obstruir los vasos sanguíneos pequeños, dañar órganos vitales como cerebro, corazón, pulmones o riñones. Esto significa que el tipo de sangre debe ser identificado y concordado con precisión antes de hacer una transfusión sanguínea. El tipo de sangre cero no tiene carbohidratos, no es atacado por anticuerpos de la sangre A, B ni la AB, así que puede ser transfundido con seguridad a los otros 3 tipos. A las personas con tipo de sangre cero se les llama dadores universales. Pero la sangre tipo 0 lleva anticuerpos para las glucoproteínas A o B, así que los individuos con tipo de sangre 0 solo pueden recibir sangre de ese mismo tipo. Tenemos las relaciones de donación de sangre de acuerdo a los tipos sanguíneos. El 0, que se llama dador universal, puede dar su sangre a cualquiera de los otros 3 grupos. El AB es el receptor universal, puede recibir sangre de cualquiera de los 3 grupos, además de sangre AB. Y después los grupos A y B, que pueden recibir de su mismo grupo o del 0, dador universal, igual que el B, de su mismo grupo o del 0. Vamos entonces a repasar ahora de nuevo, pero con un poco más de detalle, cómo son entonces estos antígenos. Dijimos que tenemos 3 alelos que expresan distintos antígenos. El alelo I sub A, que expresa para el antígeno A, el alelo I sub B, que expresa para el antígeno B, y un alelo I minúscula que no produce antígeno. Estos alelos también habíamos mencionado que tienen distintas relaciones de dominancia entre ellos. I sub A es codominante con I sub B, se puede poner I sub A igual a I sub B. Y ambos son dominantes sobre
I minúscula, o sea, I sub A y I sub B, estos dos alelos, dominan sobre el alelo I minúscula. Veamos entonces, repasando la tabla que está en la diapositiva, qué tipo de antígenos, que son proteínas, encontramos en las membranas de los eritrocitos, de acuerdo al grupo sanguíneo. En el grupo A vamos a tener eritrocitos con antígenos del tipo A, y estos se deben a un genotipo I sub A, I sub A o I sub A, I minúscula. ¿Por qué este último genotipo I sub A, I minúscula? Porque dijimos que el alelo A y también el B dominan sobre el I minúscula. En el caso del grupo B, del grupo sanguíneo B, tenemos eritrocitos con antígenos del tipo B y los genotipos pueden ser I sub B o I sub B, I. Para el caso del grupo AB, en el cual los eritrocitos tienen los dos tipos de antígeno, A y B, el genotipo es único, I sub A, I sub B. Y en el caso del grupo 0, eritrocitos que no tienen ningún tipo de antígeno, como habíamos visto, el genotipo es I minúscula, I minúscula. Bueno, relacionado con el grupo sanguíneo, siempre también se menciona el factor RH. En este caso el factor RH es una proteína integral de la membrana de los glóbulos rojos que tiene un efecto aglutinógeno. Las personas que presentan dicha proteína en sus glóbulos rojos son RH positivas y las que no lo presentan RH negativas. Este factor se estudió o se descubrió estudiando aspectos de la coagulación sanguínea en el mono rhesus, y de ahí el nombre de RH que tiene esta proteína. Genéticamente responde a una dominancia simple y está representada por dos alelos, R mayúscula y R minúscula, donde R es el mayúscula es dominante y R minúscula recesivo. Los individuos RH positivos son homocigotas dominantes, RR mayúscula, o heterocigotas, R mayúscula, R minúscula. Y son entonces, recordamos, aquellos que tienen el antígeno de sus glóbulos rojos. Los individuos RH negativos son siempre homocigotas recesivos y son, recordemos, los que no tienen antígeno D en sus glóbulos rojos. El factor RH, bueno, es muy importante para las transfusiones sanguíneas y en el caso de los embarazos puede llegar a producir en bebés lo que se llama eritroblastosis fetal. El problema es cuando una madre que es RH negativa y un padre RH positivo tienen un bebé RH positivo. En el primer embarazo no pasa nada, pero durante el parto los glóbulos rojos de la madre entran en contacto normalmente con glóbulos rojos del bebé y entonces en el punto 2 vemos que la madre genera, la sangre de la madre, anticuerpos anti-RH. Si hay un segundo embarazo, esos anticuerpos pueden dañar fuertemente al bebé. Por eso, bueno, en el caso de madres RH negativas con padres RH positivos, siempre en el segundo embarazo se les da una inyección a las mujeres
de anticuerpos anti-RH para evitar la eritroblastosis. Vamos a ver el caso de lo que se llama epistasis, en el cual los alelos de un gen afectan la expresión de otro gen. La palabra viene de una palabra griega que significa interrupción. ¿Por qué? Porque es una interacción entre genes situados en distintos loci en un mismo cromosoma que consiste en que un gen puede enmascarar o suprimir la expresión del otro gen. Se habla de dos tipos de genes en la epistasis, un gen epistático y otro hipostático. Epistático es el gen que se manifiesta, o sea, es el gen que enmascara el efecto del segundo gen. Y el gen hipostático es el gen que se inhibe. Hay distintos tipos de epistasis, de acuerdo sobre todo a si el gen que produce es dominante, es recesivo. No vamos a ver todos estos tipos, únicamente ustedes tienen que conocer el concepto de lo que es epistasis, un gen que afecta la expresión del otro. Esto ya verán en genética los que sigan biología. Vamos igual a ver un ejemplo para fijar mejor este concepto. El ejemplo que vamos a ver es un caso de color de pelo en ratas, es un caso de epistasis recesiva. En este caso hay dos genes, cada uno con dos alelos, un gen C que estimula la formación de pigmento en el cuerpo, su homocigota, se chica, produce albinismo, es decir, ausencia de color, un gen B que produce pigmento negro y el recesivo de este gen B produce pigmento marrón en presencia del gen C. En este ejemplo se cruzan los dos heterocigotas para estos genes, B grande, B chica, C grande, C chica, B grande, B chica, C grande, C chica, y se obtiene una proporción de 9 grises, 3 amarillos y 4 blancos. Bueno, este gráfico es como para que repasen lo anterior. Acá tienen el resultado de ese cruzamiento de los dos heterocigotas. Fíjense, la relación dijimos 9, 3, 4. ¿Por qué hay 9 de color negro? Bueno, fíjense, son aquellos que tienen en su genotipo el alelo dominante del gen B, que es el que produce pigmento negro, y también el dominante del gen C, que es el que estimula la formación de color. Tenemos después 3 marrones. ¿Por qué? Bueno, porque tienen los alelos recesivos de el gen B, que es el que produce pigmento marrón, y los 4 blancos tienen el homocigota C minúscula C minúscula, que es el que produce albinismo. En este caso entonces, ese alelo recesivo C minúscula, homocigota CC, es epistático tanto sobre los genes B dominante como su verso recesivo, porque aunque están presentes, en el caso de los ratones blancos, si está el alelo recesivo CC, no hay color. ¿Y por qué no hay color? Bueno, porque el recesivo CC está bloqueando la síntesis de melanina, que es el que da el color, y entonces son albinos, por más que tengan el otro gen para color marrón o para color negro. Por eso se dice que ese gen C minúscula es epistático sobre los otros dos. Vamos a ver ahora de algunos casos particulares en que interactúan varios genes, y uno de ellos sería el caso de lo que se llama herencia poligénica.
Muchos rasgos que vemos están influidos por varios genes. Si uno mira la gente alrededor, las coloraciones de muchos animales, las estaturas, en el caso del hombre, el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, todos son rasgos que no están gobernados, podemos decir así, por genes únicos, sino por la interacción de varios genes y también la interacción con el entorno. Muchos de estos rasgos tienen, por ejemplo, color de la piel o color del pelo, varios fenotipos y en general muestran una variación continua en ese fenotipo. Todo esto entonces son ejemplos de herencia poligénica, una forma de herencia en que la interacción de más de dos genes contribuye a un fenotipo único. En este ejemplo tenemos en la foto el color de la piel. Si ahí tomamos tres genes, A, B y C, cuanto más dominantes haya, es decir, cuanto más letras mayúsculas dice en la diapositiva, más oscura será la piel. Entonces la piel más oscura será el genotipo dominante homocigota AABBCC y la piel más clara el homocigota recesivo AABBCC. La herencia del color del pelo es otro caso de herencia poligénica y al igual que la piel depende de la cantidad y forma de distribución de la melanina, eumelanina y feomelanina, que son pigmentos que van a dar coloración. O sea que entonces la pigmentación del pelo, muy relacionada con la pigmentación de la piel, está influenciada por la distribución de un pigmento que se llama melanina y encontramos dos tipos de melanina, la que llamamos eumelanina y la que llamamos feomelanina. La eumelanina que está en los tonos de un color marrón a negro y la feomelanina en los tonos de amarillo a rojizo. Entonces, de acuerdo a las distintas proporciones que haya en el pelo de eumelanina y feomelanina, se pueden formar todas las variedades y tintes de color de pelo que encontramos en el hombre, por ejemplo. Bueno, este gráfico está bueno para ver esa relación entre los dos tipos de melanina, ¿no? Eumelanina y feomelanina. Si hay mucha eumelanina y poca feomelanina, dominan los colores de la eumelanina, que son los de arriba, ¿no? Castaño, castaño oscuro y negro. Con poca eumelanina y mucha feomelanina, tenemos los colores pelirrojos o rubios, dependiendo del tipo de color de la feomelanina, porque tiene variaciones. Y si hay nada de eumelanina ni feomelanina, tenemos abajo a la izquierda el color blanco. La parte de la explicación genética de la coloración del pelo, recordemos que hablamos de herencia poligénica, es complicada. Hasta hace poco se conocían 6 genes que controlaban la producción de melanina y en épocas recientes se identificaron 17 genes más. Todos estos 17 genes están relacionados con la formación de melanina, el proceso de formación y con su distribución. Es porque, por lo tanto, como hay tantos genes involucrados, que se pueden producir muchísimas variantes de color de pelos diferentes. Y tenemos por eso distintos niveles de color castaño, rubio, etc.
La pleitropía es un caso especial de un gen que produce efectos múltiples en el fenotipo, es decir, un mismo gen puede producir más de un efecto. Por ejemplo, en felinos hay un gen W que produce el pelo blanco, pero también está asociado a sordera, o sea, el mismo gen produce color de pelo blanco y también produce sordera. En los gatos siameses, por ejemplo, el patrón de coloración normalmente produce otro efecto que es el de ojos cruzados, y ambas características están producidas por el mismo alelo de un gen. Otro ejemplo común que se da para la pleitropía es el caso de la anemia falciforme, donde hay un cambio en un único nucleótido que da por resultado un aminoácido incorrecto en la molécula de hemoglobina, asociado con un montón de otros caracteres. También en el caso de los genes letales, que se llaman, hay un efecto pleiotrópico, porque bueno, son genes que pueden dar una determinada característica, pero en algunas de sus condiciones, o sea, ya sea en estado heterocigota o homocigota, pueden producir letalidad o mortalidad antes de nacer, por ejemplo. Es el caso de una raza de perros que no posee pelos, entonces el gen es un alelo que llamamos H dominante para ausencia de pelo, pero si llega a estar en estado homocigota dominante, produce mortalidad antes de nacer. Bueno, para terminar con esta resumida introducción a la genética, vamos a ver dos términos relacionados a cómo impacta una característica genética dentro de una población. Una característica genética determinada, vamos a ver lo que es la penetrancia y la expresividad de los genes. Penetrancia es la frecuencia con la que se expresa un gen en la población, o sea, que se define como el porcentaje de personas que tienen el gen y que desarrolla el fenotipo correspondiente. Puede haber un gen, por ejemplo, con penetrancia incompleta o baja, que no se puede expresar, incluso cuando el rasgo es dominante o cuando es recesivo y el gen responsable de ese rango está presente en ambos cromosomas. La penetrancia de un mismo gen puede variar de personas a personas y puede depender de muchas cosas, por ejemplo, de la edad. O sea que, como dice en la diapositiva, la penetrancia se refiere a cuántas personas con el gen tienen el rasgo asociado a ese gen. Es decir, hay personas que pueden tener ese gen y no expresar el rasgo, o sea, el fenotipo. Ejemplo típico de penetrancia es un gen letal que produce una enfermedad en el hombre que se llama enfermedad de Huntington. Es una enfermedad que produce un deterioro lento y progresivo de algunas partes del cerebro que termina produciendo pérdida de coordinación, movimientos espasmódicos, trastornos de personalidad y finalmente la muerte en los casos más graves. Pero bueno, no todas las personas que tienen ese gen sufren la enfermedad al 100%, ya que hay como una variación de ese gen letal y dentro de la enfermedad se reconocen genes letales en los cuales todos van a morir, que tengan esta enfermedad,
algunos en los que el gen tiene un efecto semi-letal y mueren un 50%, y otros que se llaman de genes subvitales en que muere menos de un 50%. Entonces, esta enfermedad es producida, se dice, por un gen que tiene una penetrancia incompleta. No todos, es decir, no el 100% de lo que tienen el gen sufren todos los aspectos de la enfermedad. El otro tema que vimos era la expresividad. Esto ya no se refiere a una población, sino a una persona. Es decir, es el grado en que un gen se expresa en un individuo. Y puede variar desde total a una expresividad mínima, incluso no expresarse, tener el gen y no expresarse. La expresividad puede estar afectada por otras cosas como la edad, por ejemplo, la exposición a sustancias nocivas, influencias del ambiente, etc. La expresividad entonces es el grado en que un gen se expresa en una persona y la podemos manejar en porcentajes. En este ejemplo tenemos el manchado de los perros Beagle. Bueno, ese que está ahí, la foto es Wally, es mi perro, que seguramente van a escuchar ladrando en alguno de los audios. Pero la posición y la cantidad de manchas, estos perros tienen algunos 2 y otros 3 colores, está marcando la penetración, la expresividad, perdón, de ese gen que da el manchado del color en estos perros. Y tenemos así, como está en la figura de la derecha, de distintos patrones de coloración, algunos en los que están presentes todos los colores, el marrón, el negro, el blanco, puede haber nada más que 2 colores, y con distinta intensidad en relación a las manchas. Bueno, y ahora sí, para ir terminando, en general muchas de las características que vemos están asociadas a genes complejos, entonces que no siguen esa herencia mendeliana, pero hay caracteres, por ejemplo en el hombre, que sí siguen una herencia con dominancia simple de tipo mendeliano. El hoyuelo que se hace en la cara, la posibilidad de poder doblar la lengua hacia arriba, un hoyuelo en el mentón, son ejemplos. En este cuadro se resumen algunas de estas características en el hombre que siguen una herencia simple, ¿no? El nacimiento del pelo en pico, los hoyuelos en la cara, o la hendidura en el mentón, la presencia de pecas, la capacidad de doblar la lengua hacia arriba y otras. Bueno, y vamos a terminar ahora sí con 2 definiciones que están relacionadas más que nada a la presencia de enfermedades y a cómo se manifiestan, y hablamos de herencia dominante y herencia recesiva. En este caso tenemos el ejemplo de tener mucho colesterol, lo que se llama hipercolesterolemia. Y tenemos acá un ejemplo de lo que se llama herencia dominante, y se da cuando el alelo alterado que produce la enfermedad es dominante sobre el alelo normal, y basta una sola copia de ese alelo para que se exprese la enfermedad.
En este caso es un gen autosómico, es decir, que está en alguno de los 22 pares de cromosomas en el caso del hombre, o sea, los 22 pares de cromosomas no sexuales o autosomas, y puede afectar con igual probabilidad a hijos e hijas, es decir, no está relacionado tampoco con el sexo. Fíjense entonces en el gráfico que tanto el homocigota dominante, AA mayúscula, como el heterocigota van a padecer hipercolesterolemia, mientras que el recesivo es una persona normal. Para el caso de la herencia recesiva, también es un caso de herencia autosómica, está entonces en alguno de los 22 pares de cromosomas y significa que ambos genes de un pan deben ser anormales para producir la enfermedad. ¿Por qué? Porque es un gen recesivo el que la produce. En el caso del albinismo, fíjense, el genotipo recesivo, A minúscula minúscula, es el que va a producir esa característica. Bueno, con esto realmente vamos a terminar, pero quería comentarles sobre un tema que en los últimos años ha ido acrecentándose, que es lo que se conoce como epigenética. Los investigadores genéticos desde mucho tiempo venían estudiando a los gemelos idénticos y un caso que asombraba dentro de su estudio genético era que a veces muchas enfermedades que sufrían unos no las tenían los otros, más allá de que algunos factores ambientales eh, pudieran estar ejerciendo presión. Esto fue como la base de empezar a ver qué estaba pasando como por afuera del genoma. Es decir, hay rasgos que se transmiten a través de los cromosomas, pero por factores que están fuera del ADN y que regulan la expresión de los genes que están marcados en el ADN. Redondeando, la mayoría de los caracteres se transmiten a través de los genes codificadores de proteínas, pero existe otro código más allá de eso que ejerce también efectos importantes sobre, por ejemplo, la salud o aspectos de los organismos. Este código está relacionado con marcadores químicos, se encuentra por fuera de las secuencias de ADN y se lo denomina código epigenético y podría explicar por qué algunas enfermedades hereditarias saltan a través de generaciones o afectan, por ejemplo, como vimos, a uno de dos gemelos. La epigenética entonces es el estudio de modificaciones en la expresión de los genes que no obedece a una alteración de la secuencia del ADN y que se heredan estas modificaciones. Hay por lo tanto una herencia alternativa que viene fijada porque los genes se expresan o no dependiendo de ciertas características químicas que no afectan la secuencia de ADN, pero que sí intervienen sobre la posibilidad de expresarse de esas secuencias. ¿Cuál es el papel de la epigenética? La gestión de la información dentro del núcleo se traduce en que la información genética se encuentra apiñada dentro del genoma. Acuérdense ustedes lo que es la cromatina en el núcleo de interfase. Pero existe información, por ejemplo, que se puede necesitar continuamente y tiene que estar disponible y activa en forma continua. La epigenética podría compararse a la gestión de papeles importantes que uno hace en una casa, ¿no? No sería razonable almacenar en un lugar poco accesible
imagínense en un desván, adentro de una valija, aquellas cosas que uno va a necesitar muy a menudo. Pero si yo tengo recuerdos de la escuela primaria o fotos, puedo sí dejarlas en un lugar, en cajas guardadas, en un lugar menos accesible. O sea que podemos decir que la epigenética hace eso, gestiona la información más importante que más se necesita para la célula con respecto a otra información que no se necesita tanto. En este contexto de la epigenética hablamos también de un epigenoma. Es un término que literalmente se refiere a por encima del genoma. Se compone de una serie de compuestos químicos que los vamos a mencionar nada más para que ustedes los conozcan por arriba, no vamos a hablar de cómo funcionan, pero que marcan el genoma, son marcas químicas y que van a posibilitar que una parte del genoma sea más accesible que otra. Esas marcas químicas le dicen qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. ¿A, a qué? A la información que está escrita en el ADN. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cromatina y cromosomas y empaquetamiento de cromosomas? Vimos que los cromosomas estaban formados por cromatina muy condensada. ¿Cómo se condensaba la cromatina? Bueno, el ADN se enroscaba, daba dos vueltas dentro de un octómero de histonas y vimos también que esas histonas, que eran proteínas, tenían colas, prolongaciones. Esas colas o prolongaciones que tienen las histonas son fundamentales porque ahí se van a asociar estructuras químicas que van a modificar la capacidad de que, por ejemplo, un sector de la molécula pueda leerse o no pueda leerse en un momento determinado. Y eso va a variar, por supuesto, la expresión de esos genes que están en ese lugar que puede estar bloqueado. Vamos a mencionarlos nada más, pero bueno, hay una serie de mecanismos químicos que intervienen en la regulación epigenética y son, por ejemplo, la metilación, fosforilación, acetilación del ADN, es decir, compuestos químicos que se pegan a esas colas de las histonas y van a regular la capacidad de poder leer o no un sector de la molécula de ADN. Modificaciones post-traduccionales que se dan en las histonas después de que se lee la información y también remodelaje se llama de la cromatina, efectos químicos que permiten que la cromatina esté más concentrada o menos concentrada y pueda ser leída o no. Miren, esta es una imagen que ya habíamos visto, recuerdan un núcleo en interfase donde teníamos, al microscopio electrónico, zonas oscuras y zonas más claras que hablábamos de heterocromatina, zonas en que la cromatina está más concentrada y eucromatina, las zonas más claras en que hay menos concentración y esto se tenía más o menos con un tipo característico de coloración que se llama tinción de Feulgen. Hoy se sabe que esa división en eucromatina y heterocromatina está dada por modificaciones de las histonas que confieren una conformación más laxa, eucromatina, o más compacta, heterocromatina, y está relacionado con los grupos, por ejemplo, metilo, con las fosforilaciones que tienen esas zonas de la cromatina.
Fíjense que en este gráfico hay muchas indicaciones que dicen MET, se refiere a metilaciones. Bueno, como les dije, no vamos a hablar de cada una de las modificaciones, pero la metilación del ADN ocurre normalmente en el genoma. Esto permite que zonas del genoma se mantengan estables y también es fundamental para señalar, por ejemplo, qué genes deben encenderse o apagarse de manera definitiva en momentos específicos del desarrollo embrionario o para procesos como la inactivación de los cromosomas, la recombinación, la impronta genética, etc. Bueno, son todas cosas que van a ver con detalle los que sigan biología, como les dije antes, cuando cursen genética. Normalmente se creía que bueno, en el núcleo en reposo, en la interfase, la cromatina estaba más o menos concentrada, pero toda como, acuérdense que la cromatina está formada por muchas moléculas, ¿no? Muchas moléculas de ADN. ¿Por qué? Porque cada molécula va a formar un cromosoma. Entonces, si tenemos un núcleo que tiene 22 cromosomas, voy a tener 22 moléculas ahí adentro. Y pensaban que se encontraban como, podríamos decir, los fideos en una olla, todos enroscados y estiraditos, si esa olla tiene mucha agua. Pero desde que se empezó a conocer lo que era la epigenética, se dieron cuenta los investigadores que en realidad en ese momento la cosa no es tan al azar y que hay zonas de la cromatina que están más condensadas, pero zonas que tienen genes que se necesitan están en zonas más laxas, donde la cromatina está más desenroscada y se puede leer mejor la molécula de ADN. Serían los que se llaman fábricas de transcripción. Ahí es más fácil que el ADN mande su información y se forma la transcripción hacia ARN mensajero y de ahí eso pueda salir a fabricar una proteína. Entonces, como ahora sí terminamos y hacemos un pequeño repaso de esto. Por un lado, los cromosomas se distribuyen de manera diferente en distintos tipos de células a lo largo del desarrollo. Y el lugar que ocupa un cromosoma parece influir en la activación o desactivación de los genes que contiene. O sea, distintos tipos de células que pueden necesitar distintos tipos de proteínas van a tener una distinta distribución de los cromosomas. Se sabe también hoy en día que la periferia nuclear ejerce un efecto de silenciamiento sobre los genes y que el centro, donde están esas fábricas de transcripción que dijimos, promueve la activación de los genes. Cuando se necesita un gen que está silenciado, se cree que el ADN implicado forma una especie de bucle que separa del resto de su cromosoma a la zona en la que está el código para ese gen. Cuando el gen entra en una fábrica de transcripción, se vuelve más activo y es más fácil que sea copiado. Estos procesos a veces van más allá de un solo cromosoma y, por ejemplo, factores de transcripción que están unidos a un gen de un cromosoma pueden ayudar a activar un gen situado en un cromosoma que esté cercano a él, un cromosoma vecino. Bueno, con esto sí terminamos el teórico. Vamos a completarlo en el práctico de genética. Y bueno, y nos veremos en la próxima.